Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore. El día de hoy vamos a estudiar la factorización prima, punto de partida para el curso de aritmética. Vamos a por ello. La factorización prima consiste en descomponer al número en sus factores primos. ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos que solamente pueden dividirse entre ellos mismos y el 1, por ejemplo el 2, que es el primer número primo y el único número primo par, luego el 3, 5, 7 y así. Bueno, esos son entonces los factores que vamos a utilizar básicamente. En verdad los tres primeros, para la mayoría de casos. Bien, ¿en qué consiste entonces esta descomposición en factores primos o factorización prima? Vamos a ver. Me piden descomponer en factores primos el número 1200. Entonces tú dices, bueno, voy a ubicar aquí mi número 1200 y voy a empezar a descomponerlo. Vamos a encontrar sus factores primos. Voy a probar dividir con cada uno de estos números. Y bueno, cuando la división sea exacta, entonces voy a encontrar un factor. Tú dices, ese número 1200 le voy a poder dividir por 2. Claro, porque termina en 0. Cuando termina en 0 quiere decir que tiene mitad. Eso lo vimos en criterios de divisibilidad. Repasar ese video, por supuesto. 1200 entonces entre 2 es 600. Bueno, entonces tú dices, este número tiene mitad, yo ya sabía. Entonces cuando le dividía por 2 sería 600. Ahora, ¿el número 600 tiene mitad? Sí, por supuesto, porque termina en 0. Entonces voy a volver a sacarle la mitad. Y tú dices, 600, pues entre 2 vendría a ser 300. Entonces te va a quedar aquí 300. 300 también termina en 0, por supuesto que le voy a volver a sacar la mitad. Ya que termina en 0, me dice que el número es par. Por lo tanto, voy a encontrar un factor. Al dividir me va a salir un número exacto. 150. Bueno, 150 también termina en 0, mira. Como termina en 0, entonces va a tener mitad. Por lo tanto, le voy a poder dividir por 2. Y de esa manera voy a encontrar otro factor. 150 entonces entre 2 es 75. Ese número lo voy a colocar debajo. Tú dices, ahora 75 tendrá mitad. Ya no. ¿Por qué no? Porque termina en 5. Solamente tiene mitad cuando termina en número par y 0. Entonces tú dices, bueno, ya no puedo probar con 2. Ahora vamos a probar con 3, con 5, con 7, con cualquiera de estos. Pero tú sabes por los criterios de divisibilidad que el número 75, para saber si es divisible por 3, sumo las cifras. Y si este número que está aquí es divisible por 3, ojo que 12 es 3 por 4. Eso quiere decir entonces que el número 75 es divisible por 3. O sea, si yo divido por 3, va a salir un número exacto. Tiene tercia, en otras palabras. ¿Cómo lo averigüé? Sumando las cifras por los criterios de divisibilidad. Voy a lo seguro. Entonces tú dices, 75 yo ya sé que tiene tercia. Y la tercia es 25. Bueno, escribimos aquí 25. Entonces, fíjate que 25 va a tener quinta. ¿Por qué? Porque termina en 5. Y ya no va a tener tercia. ¿Por qué no va a tener tercia? Porque cuando sumas las cifras, o sea, 2 más 5 me va a salir 7. Y 7 ya no es divisible por 3. Esa es la idea. Entonces tú dices rápidamente, discriminas y dices 25 tiene quinta porque termina en 5. Muy bien. 25 entre 5, bueno, tú sabes que es 5. Y como te quedó solamente 5 aquí, bueno, le divido por 5 por supuesto y me va a quedar 1. Cuando termina 1 quiere decir que ya acabé con la descomposición en factores primos. Ya tengo la factorización prima. Entonces, factorización prima del número 1200, fíjate lo que me quedó. 2 por 2 por 2 por 2. Es el producto de todos los que están aquí. Como yo tengo 2 por 2 por 2 por 2, ¿qué significa eso? 2 a la cuarta, ¿ok? Lo escribimos así. 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado, porque se está repitiendo 2 veces. Listo, esta es la solución. El teorema fundamental de la aritmética nos dice que para cada número existe solamente una combinación de factores primos. Y es exclusiva, por supuesto, para cada número. Esto no puede repetirse para otro número. Bien, existe otra técnica para descomponer factores primos que es un poco más ecológica. ¿Por qué digo que es ecológica? Ahorita vas a ver por qué. Me piden escribir la factorización prima, por ejemplo, del número 720.
Entonces tú dices, bueno, vamos a copiar el número 720 aquí. Y lo vamos a descomponer utilizando la técnica del árbol de factores. Por eso dije que es ecológica. ¿Cómo es eso de árbol de factores? Mira, vamos a descomponer el número 720 en dos factores. Tú dices, 720 tiene mitad, ¿verdad? Claro, el primer número primo es el 2 y es el único número primo par. Como termina en 0, tú dices, bueno, sería 2. Ese número 720 es 2 por 360. Y aquí están las ramitas. 2. Esto me indica que se está multiplicando. 2 por 360 me da 720. Ojo. Y el 360 lo voy a descomponer ahora. En otros dos factores. Yo sé que 360 tiene mitad. ¿Cómo sabes que tiene mitad? Porque termina en 0. Entonces sería 2 por cuánto me da 360. 2 por 180. Yo sé que te diste cuenta. Y bueno, acá ya tengo un factor primo, acá tengo otro factor primo. Entonces voy descomponiendo los que no son primos hasta que todos queden primos. Y esa es la idea. Entonces con 180 dices tú, de nuevo tiene mitad. Y aquí sería 90. ¿Por qué? Porque 2 por 90 me da 180. De nuevo. Como 2 es primo, lo dejo ahí, 90, le saco la mitad y sería aquí 45. 2 por 45 me da 90. Ahora sería 3, ¿verdad? Porque 45 tiene tercias. Si yo sumo las cifras me da 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces sería 3 por 15. Repasar el video de criterios de divisibilidad. 15 sigue teniendo tercias porque es 3 por 5. Y creo que llegamos al final. ¿Por qué digo que llegamos al final? Porque fíjate que 5 es primo, 3 también. Vamos a marcar entonces los que quedaron. Mira. Bueno, se extiende un poquito el arbolito. Muchas ramas. Lo vamos a podar. Ahí está. Entonces, a ver, achicamos esto y fíjate qué bonito quedó. Tú dices, mi factorización prima vendría a ser 2 a la cuarta. ¿Por qué? Porque fíjate que se está repitiendo el 2. Aquí tengo 4 veces, 2 a la cuarta. Luego 3 al cuadrado. Y solamente el factor 5 se repite una vez. Ahí está. Esa es la factorización prima entonces de 720. Y luego tú lo puedes comprobar porque multiplicas todos estos y me sale 720. Ahora viene la gran pregunta. ¿Para qué sirve esta factorización prima en aritmética? Esto nos sirve en aritmética para casi todo. Por ejemplo, para el MCD, para calcular el MCM y para calcular el número de divisores, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? Pero es importante dominar cualquier método para hacer la factorización prima. Recuerda lo que te dije, que todos los números pueden descomponerse en factores primos y esa factorización prima, esa descomposición en sus factores primos es única para cada número. La técnica que vamos a emplear va a ser esta, porque es mucho más práctica que la de el árbol de factores. Al final de este video, en la pantalla final misma, dejamos un enlace con los otros capítulos que completan esta serie. Suscríbete al canal, nos vemos pronto, chao, cuídense.